Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta prenda se va a tejer en dos tonos de azul, un claro y uno oscuro, y el estambre lo vamos a utilizar doble en cada uno de los tonos. Voy a tejerles la muestra en un color más claro para que puedan apreciar el punto. Estamos utilizando un gancho de tunecino de doble punta del número 6. Vamos a comenzar tejiendo 24 cadenas. Vean la medida que tienen. Lo que se debe tomar en cuenta es que entre el gancho nuevamente cuando vamos a tejer, y de esa medida deben quedar. Entonces con el color claro hicimos 24 cadenas, cargamos el gancho, contamos del gancho hacia adelante. En la tercera cadena vamos a sacar un punto. Esos dos puntos se cierran juntos y después en la base sacamos otro punto. Vamos a pasar un punto sin tejer y en el siguiente repetimos este paso. Cargo el gancho, saco un punto, los cierro juntos y en la base de ese punto saco otro. Paso un punto sin tejer, cargo el gancho, saco un punto de la siguiente cadena, los cierro juntos y de la base saco otro punto. Y para terminar la vuelta cargamos el gancho y en el último punto sacamos un punto y cerramos los dos puntos juntos. Cada uno de estos es un motivo, nos deben quedar 11. Ahora el hilo del color oscuro se va a colocar en esta parte de aquí. Y lo vamos a anudar. Vean que queda en el lado opuesto del hilo con el que estábamos tejiendo. Entonces vamos a continuar tejiendo con este. Le damos vuelta al gancho. Cargo mi gancho y cierro el primer punto solo. Nuevamente cargo el gancho y cierro ese punto que quedó más 2 del color claro. Hago una cadena, cierro el punto que quedó más 2. Hago una cadena, cierro ese punto que quedó más 2. Es este punto más los dos siguientes. Entonces cada vez que termine de cerrar juntos hago una cadena, cierro juntos, hago una cadena, cierro juntos y para terminar la vuelta solamente cargo y cierro los dos últimos puntos, uno que quedó en color oscuro y uno que queda en color claro. Hago una cadena, cargo mi gancho y el primer motivo va a ser aquí, no acá. Esta parte la vamos a pasar sin tejer. Y voy a repetir el punto en cada espacio. Pasando un motivo hago el otro, pasando un motivo hago el otro.
y termino mi vuelta cargando el gancho, atravesando la cadena que quedó en color claro, el hilo que subimos en color oscuro, saco un punto de ahí y después cierro estos dos puntos juntos. Aquí terminé ya la vuelta. Vamos a girar el gancho y continuamos tejiendo con el color contrario, ahora con el color claro. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. Cargo el gancho y cierro el primer punto solo. Cargo el gancho, cierro el punto que quedó, más 2 de color oscuro y hago una cadena. Aquí entonces cargo el gancho, cierro 3 puntos, hago una cadena, cargo el gancho, cierro 3 puntos, hago una cadena y así hasta terminar. Como termino, cargo el gancho y cierro los dos últimos puntos juntos. Hago una cadena, cargo el gancho y vuelvo a llenar. Paso un motivo y en el espacio que queda libre hago otro motivo. Para terminar la vuelta cargo el gancho, atravieso la cadena en color oscuro, levanto el hilo en color claro, saco un punto de ahí, cargo el gancho y los cierro juntos. Y volteo el gancho y vuelvo a hacer lo mismo con el siguiente color. Vamos a repetir estos pasos hasta tener 22 franjas en total, o en su defecto tomar la medida del contorno de la cabeza y esta es la que debe de llevar en este costado. Tenemos ya el largo de la medida de contorno de cabeza. Vamos a procurar que si iniciamos con color claro se termine con color claro también. Entonces cerramos nuestra vuelta con color oscuro y llenamos el gancho nuevamente con color oscuro. Vamos a terminar sacando un punto en la orilla como en las otras vueltas, cerrando juntos los puntos, pero en este caso sacamos también un punto de la base. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a unir el principio con la terminación. Entonces lo que hago
es cargar mi gancho, colocarme en el primer espacio, sacar un punto, cerrarlos juntos y sacar un punto de base. Y continúo tejiendo la vuelta normalmente. Haciendo un motivo en cada espacio. Y terminando igual. Entonces nos debe quedar de esta forma. Como si estuviéramos haciendo un cuellito. Ahora volteo el tejido y continúo tejiendo de forma normal la vuelta, pero ahora es el doble de puntos el que tenemos en el gancho. Y así hasta tener 11 franjas en total. Terminamos las 11 franjas. Vamos a acabar en color oscuro. Entonces damos vuelta y vamos a cerrar los puntos con el color claro. Cortamos el hilo, hacemos un remate. Les muestro cómo debió quedar. Entonces, quiero que vean que de un lado predomina el tono más claro y del otro el tono más oscuro. Entonces, a elección de ustedes, del lado que quieran que se note más, sea el claro o el oscuro, se va a quedar por el revés. Vamos a doblar nuestra pieza de esta forma. Y con el color oscuro y un gancho normal del número 3 vamos a hacer una cadena con el mismo hilo oscuro con el que estamos tejiendo. Recuerden que cortamos el color claro y vamos a atravesar la pieza de enfrente y la de atrás y hacemos un medio punto. Después 3 cadenas. Vamos a alinear las vueltas a modo de que coincidan los colores, y a la mitad de cada color vamos a tejer un medio punto, 3 cadenas, y a la mitad del otro color un medio punto. Vamos a tejer así hasta llegar a la vuelta en donde unimos. Recuerden que llevábamos esto de ancho
y unimos las dos partes, tanto la del principio como la de la terminación. Entonces hasta esta parte, que es en donde unimos, vamos a seguir tejiendo los arcos, que son 3 cadenas y un medio punto. Terminamos ya de unir, vean que queda holgado, no debe quedar apretado para que no encoja. Lo que vamos a hacer es voltear ahora hacia el derecho, y esa unión que hicimos queda aquí. Es como nos quedó como un cilindro, solo en la parte de abajo. El cuello sigue quedando abierto. Esa parte ahora también la vamos a cerrar de esta forma, en todo este contorno, tomando la pieza de enfrente y la parte de atrás. Entonces buscamos el centro en la parte de atrás y con el mismo hilo que estábamos tejiendo hacemos un medio punto. Ahora vamos a estirar el hilo aproximadamente 2 centímetros. Hacemos como una cadena muy larga y en el hilito que está atrás sacamos un punto y hacemos un medio punto. Buscamos el siguiente color y hacemos medio punto. Esto va a sustituir, este punto va a sustituir a las 3 cadenas que habíamos tejido en la otra unión. Entonces hago una cadena larga como de 2 centímetros y en el hilito que tiene atrás saco un punto y hago un medio punto. Busco el siguiente color o la siguiente franja y hago un medio punto ahí. Recuerden que voy tomando ambos lados juntos. Vamos a hacer lo mismo en todo el contorno. Debe quedar cerrado todo esto. Al terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto, cortamos el hilo y ocultamos los sobrantes. Así debió quedar esta vuelta de contorno. Esta es la parte de abajo, lo que va a quedar en frente. Vean que queda hueca. Y en toda esta parte le vamos a poner flecos de bufanda. Aquí vamos a atar con 6 hebras, 3 de cada color. Sobre el color oscuro en esa vuelta donde unimos. Hacemos 2 nudos y lo vamos a cortar a largo que ustedes quieran que quede. Esto nada más es adorno. Después en la parte de abajo vamos a enredar estambre sobre 4 de nuestros dedos, separando el índice y el medio como 2 centímetros aproximadamente. Esa es la medida. Y vamos a enredar por 25 veces con el hilo doble en este color oscuro y 50 veces en el color claro. Al terminar cortamos y esto es lo que vamos a colocar. Vamos a tomar 4 hebras, 2 de cada color,
las doblamos por mitad y en el espacio que hay entre un motivo y otro, ahí las vamos a poner. Les tejí la muestra en pocos puntos, pero así es como debió quedarles. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.